Este día vamos a desarrollar el tema teorías del conocimiento. Para eso tenemos como objetivo describir las teorías del conocimiento más conocidas en el hemisferio occidental. Esto es así porque es de entender que el conocimiento a lo largo del siglo ha sido interpretado por diferentes culturas. Sin embargo, resulta que debemos de saber que en el caso de este planeta, diversas culturas han desarrollado diversas teorías de conocimiento, pero que en el lado que nos tocó vivir, que es el continente americano, estamos y hemos y seremos influenciados por Europa, que es entendido como el occidente. Entonces, vamos a desarrollar las teorías de conocimiento que se crearon, difundieron en el occidente y por ende han tenido influencia en los países occidentalizados, que en el mejor de los casos es el continente americano, porque países como los que están en África, los países que están en Asia, son países que, si bien han tenido una influencia de las pasadas conquistas, colonias y demás que tuvieron y que existieron a lo largo de 500 años, 300, 200, 100 años, resulta de que en el caso de países del sudeste asiático, por ejemplo, que, por ejemplo, Vietnam resulta de que fue dominado por los chinos en un primer momento, después por los ingleses, después casi por 200 años por los franceses. En la Segunda Guerra Mundial fueron expulsados los franceses y estuvieron los japoneses durante una cantidad de años. Después fueron expulsados, mejor dicho, derrotados los franceses en los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Así que estas colonias de Indochina, lo que era antes Vietnam, volvieron a ser colonias de los franceses, pero fueron derrotados y expulsados ya por el Vietcong. Después Estados Unidos intervino, que es lo que la mayoría de todos conocemos, que es la guerra de Vietnam. Fueron expulsados los estadounidenses. Y aunque no es muy conocido, pero resulta que Vietnam fue invadido por China en 1979-80. Lo que quiero decir es que Vietnam pasó con influencia de los franceses, japoneses, estadounidenses, etcétera. Pero mantiene su cultura, mantienen su idioma, sus ideas religiosas, etcétera. Entonces, si bien es cierto que son países que han recibido alguna influencia occidental, o sea, de los países europeos y de Estados Unidos, no significa que estén suprimidas sus ideas culturales. No así los países como los nuestros, que cuando vinieron los conquistadores, lo que sucedió fue una mezcla cultural que provocó al final que tanto
las ideas del pasado se transformaran, desaparecieran, se mezclaran o quedaran invisibilizadas dentro de la gran cosmovisión de la cultura occidental. Por eso es que en nuestros países actualmente tenemos una religión que es el cristianismo, la idea de democracia, la idea de vivir en una república, la idea de derechos humanos, la idea capitalista de trabajar. Es decir, todo eso es gracias a que estas culturas precolombinas fueron absorbidas por la gran cultura occidental. Y por eso es que nuestros países han sido influenciados por esas ideas. De nuevo, las ideas de capitalismo, de socialismo, de guerrilla, de conflicto, la idea religiosa, todo eso nos hace ser occidentalizados, es decir, somos países que, si bien no somos creadores ni pertenecemos a la cultura occidental, entendida como los países de Europa y Estados Unidos, sí hemos sido influenciados, tan influenciados que no le podemos llamar ni siquiera nuestra cultura a aspectos del pasado, porque nosotros somos, en los casos de los países que somos mestizos, o sea, es una mezcla increíble. Entonces no podemos decir, no, somos 100% españoles o somos 100% indígenas, porque no existe esa idea. O sea, somos algo nuevo, occidentalizados. Entonces por eso es que vamos a desarrollar las teorías del conocimiento del hemisferio occidental, que son las que nos han influenciado durante todos estos años. Bajo esta lógica, entonces, entendemos que las teorías del conocimiento se han aplicado en diferentes momentos, y esos diferentes momentos los podemos ver plenamente en la educación, la transmisión de conocimientos y la capacidad que tenemos para dar a conocer nuestras ideas. Entonces resulta de que estas teorías del conocimiento pueden ser vistas en la educación, sirven para transmitir información, es decir, cómo explicamos la realidad que nos rodea, y nos sirven para generar conocimiento de cómo entendemos la percepción del mundo. Entonces partimos del primero
de las teorías del conocimiento. Y esa teoría del conocimiento es el empirismo. Entonces resulta que cuando hablamos de empirismo, tenemos que ver el enfoque de John Locke. John Locke es un inglés y él explica que el conocimiento solo se logra a través de la experiencia. Entonces significa que yo comprendo algo, yo analizo algo, yo logro comprender la realidad que me rodea solamente gracias a la experiencia. Entonces, las personas existen porque son el fruto de lo natural, es decir, de los elementos empíricos. Y entonces los conocimientos que tenemos son el resultado de la experiencia. Y esa experiencia es la que nos permite generar conocimientos. Entonces, bajo esa lógica, no existe el pensamiento a priori. ¿Y qué es el pensamiento a priori? El pensamiento a priori es esa capacidad que tenemos de pensar qué es lo que... de crear algo. O sea, no existe esa idea de crear algo a través de lo espontáneo. Es decir, la persona no puede explicar una realidad si esa realidad no existe. Entonces, esa es la definición de John Locke en cuanto a cómo se adquiere el conocimiento a través del empirismo. Y entonces, ¿qué es el empirismo? Obtener información y conocimiento a través de la experiencia que genera a un individuo. Ahora pasamos a otro punto, y ese punto es el positivismo. ¿Y qué es el positivismo? En primer lugar, hay que hacer una contextualización. El empirismo es el resultado teórico de Augusto Comte, que era francés. Y el positivismo lo que afirma es que únicamente la ciencia positiva, es decir, las ideas empíricas, pueden encontrar leyes que gobiernan al mundo natural y al mundo social. Y también menciona de que hay un progreso en determinados momentos históricos que no son lineales, sino que son paralelos frente a las culturas. Entonces aquí veamos los primeros dos elementos. Augusto Comte, que es el creador del positivismo, explica de que solo las ciencias fácticas son las que pueden darle una explicación al mundo. Entonces, no está hablando él de que ideas abstractas o ideas de las ciencias sociales son las que deben de ser dominantes, sino que él dice, no,
todo debe de ser empírico, o sea, el conocimiento es empírico, positivo. Entonces, la palabra positivo hace referencia, en este caso positivista, hace referencia a esa capacidad de crear leyes que explican el comportamiento de lo natural y que a la vez esas leyes que explican el comportamiento de lo natural explican el comportamiento social. Y entonces estamos hablando aquí que Augusto Comte era francés y que nació y vivió, o mejor dicho, que el concepto positivista lo formó en los 1820, 30 y 40. En esos periodos de tiempo es que se creó la concepción de que Europa era superior. Entonces, Augusto Comte, como un hijo de su tiempo y de su contexto social e histórico, él crea una teoría del conocimiento, la cual menciona de que nada puede explicarse de manera abstracta, sino que se debe de explicar a través de leyes que son medibles y que se pueden aplicar tanto en la naturaleza como en la sociedad. Entonces viene él y dice, si la naturaleza me explica a mí de que hay un fenómeno natural como un terremoto, esto es por el movimiento de placas tectónicas y esa fricción provoca que se muevan las placas y produce un temblor. La lluvia, ¿de dónde viene la lluvia? La lluvia es la evaporación del agua. Se convierte en vapor y en nube. Y esa nube, posteriormente, a través del fenómeno de la condensación, va a convertirse en agua de nuevo y va a llover. Y eso va a pasar siempre. Y aquí viene lo importante del positivismo, porque menciona que las leyes son siempre las mismas. Es decir, aquí en El Salvador, la lluvia se produce por condensación. El agua se evapora, se convierte en nube y llueve. Allá en Gran Bretaña, el agua se evapora, se hace nube y llueve. Y en cualquier lugar del planeta donde exista agua, va a evaporarse y va a convertirse en nube y va a llover. Siempre. Entonces eso es una ley positivista, en el cual le explica a usted que eso siempre va a suceder y a través de la experimentación siempre va a dar el mismo resultado. Pero ahora venga usted y trate de aplicar esas ideas y leyes positivistas en la sociedad. Y ahí es donde viene este elemento que él mencionó, los estados sociales. En los estados sociales él dice, sí, nosotros vamos a explicar y vamos a crear leyes sociales. Aquí el concepto de ley no lo veamos como lo jurídico, sino una ley es algo que explica cómo es que sucede algo. O sea, no lo estoy pensando como una ley penal, una ley civil, una ley de tránsito. No, o sea, una ley de cómo funciona el mundo, a eso se refiere. Entonces, él dice que existen las leyes y esas leyes son leyes sociales. Y las leyes sociales, como él es positivista y él considera que todo debe de ser regido de la misma manera, y las leyes sociales deben de tener los mismos principios de las leyes naturales, entonces significa de que si existe una ley que me explica a mí
¿Cómo es que se hace la lluvia? ¿Cómo es que nace un niño? ¿Cómo es que nace un bebé? Bueno, un ser humano nace a través de la unión entre lo femenino y masculino. Hay un acto de copulación, provoca el embarazo y 9 meses después hay un nacimiento. En los animales, en la mayoría de los mamíferos es igual. Entonces es una ley que se aplica estando en Alaska o estando en Argentina, estando en Rusia o estando en Nigeria. Porque es una ley biológica y como es una ley biológica y natural, pues funciona de la misma manera. Entonces son leyes universales que se aplican en todos lados. Eso es lo que dicen los positivistas. Y entonces ellos afirman de que como existe las leyes naturales que explican cómo funciona el mundo, entonces las leyes deben de ser aplicables, medibles y siempre similares en la explicación del ser humano. Porque el ser humano debe de ser medio así. Entonces vienen estos positivistas y dicen, no, es que lo que sucede es que hay un progreso en los seres humanos de todo el planeta. Y el progreso es desde lo primitivo cavernícola hasta lo moderno, que en este caso eran los europeos, estamos hablando de los 1800. Entonces viene el Comte y dice, ah no, es que existe el ser humano, y el ser humano como un ser social pero que se rige por las leyes naturales, esta persona debe de tener un primer estado, que es el estado primitivo, que ellos lo consideran como el estado cavernario, o sea, el momento donde la persona, o mejor dicho, las sociedades estuvieron en las cuevas en la prehistoria, pero que hay un avance, una evolución, y que ese avance y esa evolución ese avance y esa evolución es lineal. Entonces significa de que no se puede saltar un proceso. Entonces viene él como europeo que era de su tiempo y suponiendo y sintiendo que era superior. El positivista lo que dice es, nosotros los europeos hace 100.000 años estábamos en las cavernas, éramos cavernícolas, éramos el Homo sapiens, éramos el hombre de Cromañón, pero evolucionamos y evolucionamos y evolucionamos y llegamos hasta el último momento, y ese último momento es la época moderna, que es donde nos encontramos actualmente. Y significa que si el ser humano se mantiene moderno actualmente es porque tuvo un proceso lineal. Y ese proceso lineal fue el que le permitió evolucionar. Pero entonces viene él y trata de explicar las demás culturas. Y entonces ahí es cuando mencionan que están en estados primitivos. Y esos estados primitivos entonces
significa que no han alcanzado el grado de evolución que deberían de tener. Y ese grado de evolución, los europeos son los que deben de hacer que los pueblos que supuestamente son primitivos lleguen. Y entonces ahí, en ese momento, esta teoría del conocimiento, que es el positivismo, es el que explica o mejor dicho, el que legitima los colonialismos que se dieron en Europa y cómo es que los europeos entendieron el mundo y se vieron ellos en el siglo XIX, allá en los 1800, como los destinados a hacer que todos los pueblos no europeos evolucionaran y evolucionaran hasta el modernismo, hasta el progresismo. Obviamente tiene una connotación racista, pero terrible, porque los europeos ellos a sí mismos se miraban como los salvadores del mundo y como los obligados a que los pueblos de África, de Latinoamérica, los pueblos asiáticos, los de Polinesia, es decir, el resto del planeta que no era Europa, pasaran de lo primitivo a lo moderno. Entonces, ¿qué decían? Bueno, aquí en estas zonas de África hay gente que vive en la edad de las cavernas. Entonces, hay que conquistarlos, hay que eliminar todas estas culturas porque son un retraso, porque no tienen ningún valor cultural y los debemos de occidentalizar, los debemos de hacer que hablen inglés, francés o el idioma del país que tocó conquistar. Y eso provocó todas las conquistas que se dieron en África y en Asia. 300 años antes ya se había hecho en América por parte de los españoles y los portugueses. Pero con una concepción teórica, eso solo se había logrado eso solo se logró, esa concepción teórica, filosófica y política, solo se logró con el positivismo. Entonces, el positivismo lo que explica es que los seres humanos que viven dentro de una sociedad tienen un proceso lineal. Y ese proceso lineal no va a cambiar. Lo que sucede es que algunos el proceso lineal es más rápido y otros es más corto, o mejor dicho, más lento. Y por lo tanto, en algún momento existen diferentes estados sociales, que es lo que decía Conte, hay diferentes estados sociales de forma paralela. Por lo tanto, están los evolucionados, están los modernos, están los medio modernos, están los retrasados, están los primitivos. Y entonces vienen los europeos, allá en los 1830, 40, 50, 60, 1870 y 80, y ellos sostienen esta idea positivista, la idea de decir, nosotros somos el tope de la cultura, somos lo máximo de la civilización,
y nosotros debemos de llevar la civilización a los demás pueblos primitivos. Entonces el positivismo es esto, esta cultura, este concepto que trata de explicar que las sociedades son lo mismo, pero que evolucionan en diferentes velocidades. Ahora bien, pasamos a otro concepto, y es la filosofía crítica. Y aquí hay una idea bastante fundamental. Y esta idea fundamental es el hecho de que sea imposible pensar un objeto sin colocarlo en el espacio. Es decir, el objeto, o sea, lo que yo trato de interpretar y comprender, no está solo, sino que hay un espacio, un lugar geográfico que le da significado. Y entonces, se explica acá que la persona mira el objeto de estudio, pero que ese objeto de estudio debe de ser visto también en su contexto, es decir, en la realidad que le toca desarrollarse. Entonces aquí estamos hablando de que lo conocido es el resultado de la aplicación de las facultades del intelecto al objeto del conocimiento. De nuevo, lo conocido es el resultado de la aplicación de las facultades del intelecto al objeto del conocimiento. ¿Qué significa todo esto? Significa de que hay una realidad que me rodea. Esa realidad que me rodea, esa realidad que me rodea, esa realidad que me rodea, es una. Pero es una realidad que no me logra a mí decir nada, sino que es algo que yo, a través de la capacidad intelectual que yo tenga, la puedo interpretar. Y entonces significa de que el objeto de estudio que yo tengo, el objeto de estudio que es un fenómeno natural,
ese fenómeno natural lo tengo que ver en su contexto, o sea, en el espacio en el que se da. Y ese objeto de estudio y el espacio en el que se da, lo voy a interpretar sobre la base de la capacidad de conocimientos que yo tengo. Por lo tanto, la lluvia. La lluvia es un fenómeno natural de condensación del agua, o mejor dicho, del agua en su estado líquido, se evapora y se vuelve a su estado líquido a través de lluvia. Eso yo lo sé, diría Kant, Emmanuel Kant, por el hecho de que yo lo sé porque tengo la experticia y los conocimientos teóricos, científicos y la experimentación sustentado por expertos que han estudiado y que han repetido el ejercicio, los cuales logran afirmar que la lluvia es un proceso de condensación donde el agua pasa a través de estados líquido, gaseoso. En algunos lugares donde hay nieve, pues hasta en su momento sólido. Pero es un proceso, entonces venimos y decimos, eso es así. Pero entonces Kant viene y dice, pero eso no se aplica porque como es el objeto del conocimiento sobre la base del intelecto de los individuos, va a venir otra cultura y va a decir, no, la lluvia, la explicación de que hay lluvia es el resultado de la intervención de un Dios. Y ese Dios solo se encarga de la lluvia. Entonces es el Dios de la lluvia. Y ese Dios de la lluvia es el que provoca el agua, que llueva. Antiguamente, si ustedes han leído la Biblia y ven el Antiguo Testamento, van a ver que hay un espacio donde aparece Baal. Baal. Ese era un dios de la región que se llama Canaán, que es lo que actualmente sería lo que hoy conocemos como Israel, el Líbano y partes de Jordania. Pero más lo identificamos por Israel, ¿verdad? Entonces toda esa zona era Canaán. Entonces resulta de que esta gente en esa zona del mundo eran agrícolas, era una cultura agrícola. Entonces lo que más necesitaban era la lluvia para tener abundantes cosechas. Por lo tanto, el Dios que crearon, el Dios que la cultura formó, era Baal, el cual era la explicación de por qué era importante la lluvia. En Mesoamérica, ya con nosotros, y es un ejemplo más conocido, tenemos a Tlaloc. A Tlaloc, el dios de la lluvia. Entonces, desde el norte de México hasta la zona que hoy sería Nicaragua,
todos esos pueblos mesoamericanos antes de la llegada de los españoles entendían que la lluvia era el resultado de la intervención de Tlaloc, el dios de la lluvia, y que por lo tanto debían de hacer una serie de sacrificios y actividades para estar bien con Tlaloc y de esta manera siempre generar lluvia. Entonces, recapitulando, tenemos allá lejísimos hace 3000 años a los cananeos, es decir, a los habitantes de Canaán, pensando de que existe un dios que se llama Baal, que es el dios de las lluvias y las cosechas, y él es el que provoca la lluvia. Hace 500 años tenemos a los pueblos precolombinos, mesoamericanos, y que todavía nosotros como gente que vive en Mesoamérica, de nuevo, Mesoamérica es desde el centro de México hasta Nicaragua, todo eso es Mesoamérica. Entonces, hasta nosotros, actualmente, si nos dicen Tlaloc, lo identificamos. Y aunque solo sepamos, Tlaloc, el dios de la lluvia, y no sepamos nada más, ni cómo era, ni cómo lo adoraban, pero al menos tenemos ese concepto de Tlaloc. Entonces, los pueblos mesoamericanos, precolombinos, consideraban a Tlaloc como el dios de la lluvia. Y explicaban la lluvia como un favor que hacía Tlaloc. Actualmente sabemos que la lluvia es un proceso científico de transformación de estados de líquido a gaseoso y luego a líquido. Entonces Emmanuel Kant es lo que dice: lo conocido es el resultado de la aplicación de las facultades del intelecto al objeto del conocimiento. O sea, lo que yo conozco no es lo que existe, sino lo que yo entiendo que es el volcán. El volcán no es una montaña, porque el volcán tiene una serie de características que conceptualmente lo hacen ser un volcán. Porque si lo vemos de lejos, podemos decir, aquellas son dos montañas. Pero con los conocimientos que podamos adquirir, vamos a darnos cuenta que allá y allá hay dos montañas, pero esa montaña que yo estoy viendo, resulta de que genera terremotos, genera erupciones, y que esa montaña en el fondo tiene un cono, y de ahí sale lava, y de ahí sale ceniza, y de ahí sale azufre. Entonces, yo conozco que a pesar de que allá lejos, bajo mi percepción y mi idea, son dos montañas, en realidad no son dos montañas, sino que es una montaña y un volcán, porque la montaña tiene una serie de características y el volcán tiene otra serie de características. Pero eso solo lo conozco porque hay una serie de elementos intelectuales que me han enseñado a mí a través de la experiencia o a través del conocimiento y a través de la educación y del trabajo científico que explican cómo es que suceden las cosas y cómo es que funcionan. Entonces, para la filosofía crítica,
Los individuos, o sea, la persona, yo, ser humano, entiendo y conozco no sobre lo que existe, sino lo que mi cerebro alcanza a entender de eso que existe. Y entonces, ahí es donde vemos, por ejemplo, los que viven en Estados Unidos, los estadounidenses, ¿cómo se denominan ellos? O sea, yo soy salvadoreño, vivo en El Salvador. Guatemala, guatemalteco. México, mexicano. Inglés, Inglaterra. Rusia, ruso. Los que viven en Estados Unidos, ¿cómo se denominan? Americanos. Y ellos entienden a América como un todo. Y entonces, a los que viven en América, o sea, a los de Río Bravo para abajo, a todos los que hablamos español o portugués, somos latinoamericanos, somos latinos, antes hispanos, pero americanos son ellos. E incluso en nuestras culturas, igual la gente dice, ¿qué es lo que dice? Ah, esta es ropa americana, esto es un carro americano, esto es producto americano. Ah, es que ese señor es americano. O sea, hasta nosotros absorbemos esa idea. Y entonces existe un continente que se llama América, pero los estadounidenses se autoperciben como americanos. Y nosotros, los que vivimos en Latinoamérica, hay algunas zonas y algunas personas que cuando piensan en americano, piensan en alguien que vive en Estados Unidos. Y luego se autoexcluyen del continente americano, sino que dicen, ah, no, es que nosotros somos latinos, no, es que nosotros somos ecuatorianos, peruanos, no, es que nosotros somos quechuas, no, es que nosotros somos mayas, lo que sea. Entonces, ahí vemos de nuevo la importancia de la cultura y de esta teoría que es la filosofía crítica, porque nos hace entender que en realidad nosotros no alcanzamos a, a conocer las cosas, sino que prácticamente solo hay una interacción entre lo que yo veo, el contexto histórico que me rodea, el contexto social, el contexto geográfico y el objeto de estudio que yo tengo. Entonces, a través de la filosofía crítica se logra ver eso y se logra comprender esa peculiaridad, que el conocimiento no es otra cosa sino nuestras propias limitaciones. Ahora vemos otro concepto,
y es el neopositivismo. Y este neopositivismo viene de la filosofía del Círculo de Viena. Y el neopositivismo lo que aboga es por la concepción científica del mundo. Entonces eso significa que defiende el empirismo. Ya vimos que el empirismo es explicar el mundo a través de lo que vemos. Si se ve, se cree, lo demás no existe. A través del método de la inducción. La inducción es lo que se ve. O sea, no es que yo deduzco que algo es así, sino que yo es a través de la inducción. O sea, yo veo esta caja y es una caja blanca porque yo estoy viendo que tiene una figura geométrica cuadrada y porque es de color blanco. Entonces por eso sé que es una caja blanca. Yo estoy viendo un bolsón negro porque veo que es un objeto que es un bolsón, o sea que sirve para guardar cosas, cuadernos, lo que sea. Y entiendo y yo veo el color y el color es negro. Entonces es el método de la inducción. A través de lo que yo veo, explico la realidad. Y buscan la unificación del lenguaje de la ciencia. Esto significa que las personas dentro del Círculo de Viena, Viena está en Austria, aquí es bien importante, o sea, eran austríacos de los 1880, 1890, los 1900. Entonces los del Círculo de Viena, que está en Austria, ellos sostienen que se debe de ver las cosas para que las interpreten. Lo que se ve es lo que se interpreta y es lo que existe. Y por lo tanto, la realidad solo puede ser entendida por la experiencia. Aquí vemos otra cosa, otro concepto también, que es el historicismo. El historicismo lo que busca es explicar los fenómenos sociales a través de la historia. Y entonces sus autores más importantes son Leopold von Ranke, Karl Marx y Antonio Gramsci. Entonces, de nuevo, el historicismo tiene una metodología que se sustenta en describir y comprender los hechos de la actual sociedad a través de la historia. Entonces vienen
Ranke, Marx y Gramsci, y ellos dicen, y ellos explican de que el mundo que tenemos actualmente, claro está, ellos, Ranke es de 1700, de finales del 1700, Marx es de los 1840, Gramsci estamos hablando de principios del siglo XX, 1910, 1920, 1930. O sea, ellos en su momento explicaron la sociedad y dijeron, esta sociedad es el resultado de los procesos históricos que ha vivido, y eso ha provocado que esta sociedad esté de esta o de esta otra forma. Y esto es así. Y así se explica. Y el historicismo, a pesar de que es una teoría que ya tiene más de 100 años, muchas personas la aplican sin saber que es historicismo lo que están aplicando. Porque viene la persona y le dice, lo que sucede es que actualmente estamos en X, Y y Z momento, estamos así porque somos la consecuencia de los 100 años de lo que sucedió tal cosa, de los 20 años de lo que sucedió otra cosa, de que hace 10 años sucedió algo, de que hace 500 años vino Cristóbal Colón, de que hace 300 años nos independizamos y entonces ahora somos tal cosa, de que hace 15 años a mí me robaron una cosa y por eso yo ya vivo aquí en una gran depresión. O sea, el historicismo es explicar el momento en el que yo estoy actualmente o el momento en el que está la sociedad actualmente a través de la historia. Y entonces viene la persona, el historicista, y le dice, ah, no, es que ahora hay obreros que están siendo explotados por el burgués y el proletario está sufriendo. Y el proletario que está sufriendo es víctima del capitalista. Y el capitalista lo explota. Y todo eso es porque hace 500 años apareció un modelo no natural donde las personas dejaron de trabajar en la agricultura como una agricultura de subsistencia, sino que empezaron a vender su fuerza de trabajo, o sea, vendieron su cuerpo para recibir dinero y con ese dinero recibir, o mejor dicho, comprar y sostener y sustentar sus necesidades. Entonces, ¿quién dice eso? Es Marx. Marx dice, no, es que hace 500 años, bueno, en el caso de Marx era hace 300 años, porque estamos hablando de los 1800 y el capitalismo surge en los 1500. Entonces Marx dice, no, hace 300 años resulta de que la gente antes vivía una cultura de subsistencia. La gente tenía vacas, sacaban leche y bebían leche, carne de esa vaca. Era dueño, las personas eran dueños de sus medios de producción, o sea, de lo que se alimentaba. Y viene y dice, ah, es que antes la gente tenía parcelas, eran agricultores, y gracias a que eran agricultores cosechaban.
eso que cosechaban le permitía, por ejemplo, cosechaban trigo, hacían harina, a través de la harina comían o atoles o pan, y entonces sustentaban sus necesidades. La persona o la familia que tenía una parcela y producía trigo, cosechaba el trigo y podía comer solo trigo o llevarse ese trigo y hacer un intercambio con el que tenía vacas, y el que tenía vacas le podía dar leche, queso, carne, etcétera. Y entonces las personas tenían sus medios de producción, es decir, que eran autónomos. Pero Marx dice, pero todo eso cambió cuando el capitalismo llegó, y el capitalismo entonces provocó que la persona que producía comida a través de la agricultura y la persona que producía comida a través de la ganadería dejaran de ser dueños y desaparecieron. Y entonces las siguientes personas, empezaron a vender su fuerza de trabajo. Y vendían su fuerza de trabajo a través de ser empleados. Y aquí viene un dato importante, y ahí lo vemos con Antonio Gramsci, que también era socialista, y él dice: la influencia que genera el opresor la recibe el oprimido, y el oprimido, su cerebro piensa y cree y se siente parte de la vida de su opresor. Entonces, estos que estamos viendo que eran marxistas, lo que explican es de que actualmente las personas no tenemos nuestro huerto ni nuestra parcela donde cosechamos y comemos y no necesitamos de nadie, sino que actualmente somos empleados y vendemos nuestra fuerza de trabajo. Entonces, actualmente estamos estudiando, y estoy estudiando para ser abogado, estoy estudiando para ser administrador de empresas, estoy estudiando para ser ingeniero, estoy estudiando para ser arquitecto, estoy estudiando para ser técnico en informática, estoy estudiando para ser doctor, estoy estudiando para una infinidad de cosas. Pero todo lo que estamos estudiando, no estamos estudiando por el amor a la ciencia y a los conocimientos, sino que estamos estudiando porque sobre la base de lo que yo estudie voy a tener, y aquí viene esta idea, voy a tener un mejor trabajo, y al tener un mejor trabajo me van a pagar más, y al tener más dinero voy a tener más cosas, y al tener más cosas voy a tener una vida más satisfactoria y voy a tener una vida de privilegios. Y entonces viene Gramsci y le dice: eso que usted está pensando es el opresor, que fue el que le quitó los medios de producción a las personas, y ahora nosotros que no tenemos nuestros medios de producción, sino que necesitamos vender nuestra fuerza de trabajo, tenemos una mente que legitima, sustenta y defiende ese concepto. Saliendo de los conocimientos académicos que tengamos, ¿cuántos podemos ser agricultores? ¿O cuántos podemos cosechar? ¿O cuántos podemos tener, aunque sea
un gallinero, pocos, o quizás ninguno. Pero sí estamos estudiando para tener un mejor empleo. Y entonces vendrían estos socialistas de esta época y dirían, todo eso que usted está pensando se puede explicar a través del historicismo, es decir, que hace 500 años se eliminaron las concepciones de autosuficiencia y lo que provocó fue que la gente ahora sean todos empleados, todos busquen un salario, un mejor salario, y por lo tanto estén siempre abajo de la cadena de vida, el estrato social. Porque si nos damos cuenta, no estamos pensando en ser el empresario o el creador de empleo, sino que estamos pensando en ser empleados. Entonces, Marx y Gramsci, ya de nuevo, marxista y socialista, explican eso. Luego de eso, todo esto lo hemos visto, culturas de teorías del conocimiento del siglo XIX, del siglo XVII, del siglo XV, pero ahora llegamos al siglo XIX, al siglo XX, que ya es más reciente. Y este nos afecta a nosotros, porque es el constructivismo. Entonces resulta de que el constructivismo es un paradigma en el que se considera la mente humana como la generadora de procesos cognitivos cuyo conocimiento es fundamental para hacer posible un conocimiento significativo. Entonces, el constructivismo no pone en la parte principal a los objetos o a los sujetos, sino que el constructivismo lo que hace es decir que lo principal es el cerebro del individuo, el cerebro de este ser humano. Este ser humano tiene un cerebro que funciona, y entonces, como tiene un cerebro que funciona, eso le permite construir conocimientos. Y entonces, como tiene un cerebro que le permite construir conocimientos, genera procesos cognitivos, es decir, genera procesos de aprendizaje, de conocimiento, de ideas. Y eso al final hace que la persona capte mejor la idea. Bajo esta lógica, el constructivismo lo que indica es que esto se aplica más en la educación, o sea, en las teorías educativas actuales, el modelo educativo actual en la mayoría de los países y en El Salvador es el constructivista. Entonces el constructivista entiende que la persona
tiene sus propios límites de tiempo, tiene sus propios deseos y necesidades y sus diferentes ritmos de aprendizaje. Por lo tanto, el conocimiento que le llegue va a ser de acuerdo a sus capacidades. A sus deseos y a sus tiempos. Eso es el constructivismo. ¿Por qué yo estoy recibiendo una clase virtual? Porque no tengo tiempo para estar en un salón de clases. Porque tengo que hacer X actividades. Porque estoy cuidando a mi pariente o a mi ser o a alguien que está enfermo. Porque trabajo, porque no quiero ir a clases presenciales, lo que sea. Entonces el sistema educativo le permite tener un aula virtual y recibir clases virtuales. Entonces la persona está en su casa o donde sea que esté y está recibiendo conocimiento. Eso es el constructivismo. El docente viene y le da 5 diapositivas, que es toda la unidad. Aquí está la diapositiva de la semana 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está la tarea. Aquí está esta actividad y aquí está este laboratorio. Se los deja y entonces a su ritmo, a sus capacidades, va a venir la persona, va a venir usted y va a decir: en este momento estoy desocupado y como estoy desocupado tengo la oportunidad de estudiar las diapositivas, las 5 diapositivas. Lo que se mira en un mes, yo lo vi en una tarde. Ya lo vi. Ya vi todo esto. Ya revisé también el aula virtual. Este fin de semana, empezando desde el viernes hasta el domingo en la noche, hice todas las actividades. Lo que yo tenía que hacer en 30 días, que es un mes, yo lo hice en 3 días. Perfecto. Eso es usted, pero otra persona sí puede hacerlo y tardarse esos 30 días. Entonces el constructivismo es lo que le dice: que hay ritmos, tiempos y necesidades, y según esos ritmos, tiempos y necesidades es cómo va a generar conocimiento. Lo único que importa es que la persona tenga sus capacidades cognitivas, o sea, que su cerebro le funcione normalmente. Si la persona tiene un rápido aprendizaje o un lento aprendizaje, o es una persona que quiere hacerlo todo en 1 hora o se quiere tardar todo un mes, está bien, no hay problema. O sea, el constructivismo le permite eso. Por eso es que en los sistemas educativos es donde más se aprecia eso. Porque le permite al individuo construir sus conocimientos con
sus tiempos y con sus actividades. Ahora bien, dentro del constructivismo entonces tenemos claro que el conocimiento no se adquiere de manera similar para todos, sino que depende de los intereses. Y de las capacidades cognitivas. Pero, entonces viene el docente y él lo que debe de hacer es generar conocimientos significativos. Conocimientos que sirvan, que le den una razón de ser o una razón de sentir valor, validez a lo que se está aprendiendo. Eso es el aprendizaje significativo. Entonces, bajo este concepto, deben de darse una serie de condiciones para que se produzca el aprendizaje significativo. Y ese aprendizaje significativo debe destacarse, número 1, a través del significado lógico. Entonces el significado lógico es que el conocimiento que se le da tenga una estructura lo suficientemente bien para que pueda ser captada. Es decir, estoy hablándoles a ustedes de teorías del conocimiento, entonces voy a hablar de teorías del conocimiento, el marxismo, el constructivismo, el historicismo, etcétera. No voy a salir yo hablándoles de verduras y hablándoles de otras cosas, de la vida, de mi biografía, nada que ver. O sea, el elemento lógico es eso, es que la persona reciba conocimientos y esos conocimientos que reciba sean de lo que se le dijo que iba a recibir. De ahí también está la significatividad psicológica. Eso es cuando se dan relaciones no arbitrarias entre los conocimientos previos y los nuevos. Entonces, la significatividad psicológica es eso. Es que yo tengo conocimientos previos y los conocimientos que me dan, en este caso el docente o el facilitador,
me permiten aprender, porque hago un anclaje, y eso es importante, el anclaje de conocimientos. Yo hago un anclaje de conocimientos entre los conocimientos previos y los conocimientos adquiridos. Y por último tenemos la motivación. Estoy yo motivado por una actividad y entonces yo la ejerzo. Entonces el conocimiento también es gracias a una disposición subjetiva. ¿Qué significa disposición subjetiva? Significa que yo me intereso por algo y ese algo por el que yo me intereso no tiene que ser la misma razón por la que otra persona se interesa. A mí me interesa la historia porque me gusta saber de fechas, de datos, etc. Por eso me gusta la historia. A otra persona le puede parecer lo más aburrido, pero puede estar encantadísima con estar haciendo ejercicios de matemáticas. Y otra persona puede ver esos ejercicios de matemáticas y pensar que es lo más tedioso y sentirse mal. Pero esa persona que dice eso puede ser feliz jugando fútbol o haciendo algún deporte. Entonces la motivación es eso. Entonces, para que el aprendizaje sea significativo, la persona debe de estar motivada. Debe de tener un anclaje de conocimientos entre los conocimientos previos y los nuevos y debe de tener una estructura lógica que me permita a mí entender y recibir información idónea de lo que me están dando clases. Aquí vamos a desarrollar la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom sirve para hacer objetivos. Y esos objetivos tienen un orden lógico, según lo que esperamos alcanzar. Entonces, resulta de que cuando hablamos de la taxonomía de Bloom, tenemos que ver que él formuló una estructura de dominios del aprendizaje. Y entonces estas estructuras del dominio de aprendizaje él explica que estos dominios del aprendizaje van a convertirse en objetivos del proceso de aprendizaje. De nuevo, tenemos acá que Bloom explicó que hay dominios de aprendizaje. O sea, los dominios de aprendizaje son esos conocimientos que necesitamos entonces tenemos estos dominios de aprendizaje que permiten comprender de que
no todo se puede aprender de la misma forma, sino que depende del proceso que vamos a hacer. Entonces, el proceso que vamos a hacer es según lo que queremos lograr. Por ejemplo, yo quiero describir algo. Entonces, el proceso de aprendizaje va a ser a través de la descripción. Si yo no necesito describir algo porque yo ya lo conozco y entonces lo que quiero es mejorarlo, voy a necesitar hacer otro proceso de aprendizaje. Entonces, eso es la taxonomía de Bloom. Es un cuadro y en ese cuadro existen diferentes alcances del conocimiento y de acuerdo a lo que yo necesito como estudiante, así es como yo voy a adquirir los conocimientos. Si yo soy una persona que no sé qué es el fútbol, entonces necesito que me expliquen. Entonces mi nivel es la explicación. Pero si yo ya soy un profesional en eso, lo que voy a buscar va a ser ir más allá. Entonces, eso es la taxonomía de Bloom. Entonces, dentro de la taxonomía de Bloom, tenemos la fundamentación que está basada en objetivos y resultados de aprendizaje, que van desde la memorización hasta evaluar. Es lo que les mencionaba, o sea, de acuerdo con las capacidades de la persona, va a necesitar memorizar algo o va a evaluar algo. La taxonomía de Bloom también está sobre la base de un sistema de clasificación, por eso es que se llama taxonomía, porque la taxonomía es una clasificación. Y aquí vemos la taxonomía de Bloom, más explicada los cuadrantes. Entonces tenemos las categorías. Las categorías son conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, sistematización y evaluación. Entonces, cada una de estas categorías requiere una serie de habilidades. Entonces, si yo quiero conocer algo, necesito recoger información a través de la observación y la memorización. Me tengo que acordar de eventos, de fechas, de lugares, de ideas, etc. Si yo quiero hacer una comprensión, necesito confirmar y aplicar. Entonces aquí yo voy a entender la información, la voy a captar el significado, voy a trasladar el conocimiento a nuevos contextos y voy a interpretar. Si yo lo que quiero hacer es una aplicación, entonces lo que yo voy a hacer es uso del conocimiento. Entonces, yo tengo la información, yo tengo los conceptos, yo tengo la teoría y entonces voy a solucionar un problema. Si yo quiero hacer un análisis, entonces voy a proceder a desglosar la información. Si yo quiero hacer una sistematización, voy a hacer un orden superior, voy a reunir información y voy a incorporar información. Y por último, la evaluación. La evaluación es juzgar el resultado. Voy a comparar, voy a discriminar ideas, voy a ver en qué fue lo que pasó y cómo puede mejorar o cómo puede ser cambiado completamente.
Ya para ir terminando, tenemos aquí el proceso de cognición humano. El proceso de cognición es estar en la realidad, percibir la realidad y hacer procesos cognitivos. Los procesos cognitivos me van a llevar a la necesidad básica y a los valores y principios. Y al final voy a generar conclusiones. De nuevo, el proceso de cognición humana, o sea, el proceso en el cual el ser humano construye conocimiento es a través de que ese ser humano está en la realidad. La realidad de un trabajo, la realidad de una actividad, la realidad de el medio social en el que está, la realidad ambiental. O sea, la realidad es donde yo estoy. Esa es la realidad. Entonces, el proceso de cognición es el proceso en que yo aprendo. Entonces, yo, ser humano, estoy en la realidad y veo una serie de contextos. Esa serie de contextos yo le hago una percepción. O sea, el objeto está ahí, pero ese objeto a mí me puede desagradar, molestar o lo puedo disfrutar y desear. De ahí es donde yo después hago un proceso cognitivo. Se sintetizan las percepciones de la realidad y se crean ideas. Y eso me va a generar necesidades emocionales básicas, que son la seguridad, la aceptación, la pertenencia, el reconocimiento, el amor. Pero también me va a generar valores y principios, que son ideas preconcebidas de lo que nosotros suponemos que es importante versus lo que no es importante. Y al final, ese proceso cognitivo de la realidad que yo estoy viendo es la que me va a generar conclusiones. Y las conclusiones que son las opiniones, resultados, afirmaciones, creencias, hechos y datos que yo interpreto de la realidad en la que estoy. Entonces, eso es el proceso de cognición humano. Todo ese proceso de cognición es el que me permite a mí ver e interpretar la realidad en la que estoy. Pero aquí le vamos a agregar algo importante, que es el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico entonces es esa capacidad de interpretar, de analizar, de evaluar, de inferir, de explicar y de autorregular la información que recibimos. El proceso cognitivo entonces es cómo yo veo la realidad y cómo yo la entiendo. Pero hay que aplicar el pensamiento crítico y ahí ya necesita destrezas intelectuales. O sea, no es solo de que yo veo la lluvia y que a mí me contaron de que la lluvia es porque Tlaloc o porque Baal la producen, sino porque yo veo e interpreto ese proceso de lluvia y yo digo, ¿qué es lo que está sucediendo? Y hago un análisis, y al hacer un análisis hago una evaluación, no utilizando los conocimientos que me dieron, que están basados en creencias, sino que conocimientos basados en la experimentación. Y así es como después yo llego a hacer una inferencia. Y la inferencia es identificar y ratificar elementos que yo estoy captando. O sea, yo veo
que está lloviendo. Y entonces yo hago un análisis de por qué es que llueve. Y entonces yo hago una evaluación de por qué es que está lloviendo a través del método científico. Y cuando yo logro obtener respuestas a través de fuentes y a través de datos que me dio el método científico, yo hago una inferencia. O sea, yo identifico esos elementos. Y ahí es cuando yo paso a un elemento superior que es la explicación. Y entonces yo hago una explicación de que la lluvia se produce de X y Y manera. Y al final hay una autorregulación. Es decir, que si un hecho sucedió acá, yo puedo experimentar con las mismas condiciones y con los mismos elementos ese hecho en otro lado. Y ese hecho en otro lado tiene que generar las mismas conclusiones. Y por eso es que se dice que la lluvia es un proceso de condensación donde el líquido pasa a gaseoso y luego al líquido. ¿Por qué? Porque en todo este planeta que se llama Tierra funciona así. En donde hay agua, suficiente cantidad de agua, donde se evapora y se dan las condiciones naturales, va a haber lluvia. Y esa es una autorregulación, donde se puede decir que eso se ha logrado experimentar en todo el planeta y sucede lo mismo. Si algún día vamos a otro planeta y en ese otro planeta el agua no se condensa, sino lo que se condensa es el mercurio y llueve mercurio, entonces ahí vamos a tratar de hacer otra explicación. Pero al final tenemos que entender que el pensamiento crítico está para que nosotros podamos ser gente que razona sobre los conocimientos que se nos dan. Ya vimos las teorías que se han formado, algunas están todavía aplicables, otras ya están completamente desfasadas, pero el pensamiento crítico a nosotros nos debe de permitir comprender que esos fenómenos naturales y sociales deben de ser vistos no a través de nuestros elementos pasionales y nuestros elementos de pensamiento, sino a través de nuestros pensamientos críticos.